Un cordial saludo a todos los estudiantes de este diplomado de experiencia de Pentecostés como un espacio, una ocasión para construir ecumenismo. Llegamos en la lección de hoy a un texto, al estudio bíblico del pasaje que sirve de telón de fondo de todo nuestro diplomado. El relato de Pentecostés en la versión de Lucas. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 13. Pero quisiera comenzar evocando una obra que me ha llamado profundamente la atención. Se titula La fuerza de la fe. La fuerza de la fe. El autor no es un cristiano, es un persa que vivió en el siglo IX después de Cristo. Se llamaba Bayazid Bistama. Bistam, por cierto, es el nombre de una ciudad de Persia, y este Bayazid ha tomado el nombre de su ciudad de origen. Dentro de un momento vamos a hacer una inmersión en el relato de Pentecostés, un relato que pinta un horizonte multicolor. Convoca en el día de Pentecostés en Jerusalén y frente al cenáculo a residentes en Jerusalén que son caracterizados como hombres venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y allí el último pueblo de la lista es el pueblo árabe. Aquí quiero referirme para comenzar a uno muy cercano que es el pueblo persa. Y es interesante que un buscador de Dios como Bayazid Bistam, este místico musulmán, resuma su camino con estas palabras. Cuando era joven, era un revolucionario y le oraba a Dios así: oh Dios, dame la fuerza para cambiar el mundo. Cuando llegué a la mitad de mis años, a los 40, y vi que no había logrado cambiar ni a una sola persona, oraba así: Señor, dame la gracia, al menos de cambiar a mi familia y a mis amigos. Y él termina: y ahora que soy un anciano, solamente oro con estas palabras: Dios mío, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Oh Señor mío, si yo hubiera orado desde el principio de esta manera. Bueno, es claro que quien cambia a sí mismo, cambia el mundo y a los demás. O sea, irradia una fuerza de transfiguración en la atmósfera en la cual está inmerso. Dame la gracia, dice Bistam, dame la gracia de cambiar yo primero antes que el mundo, antes que los otros. Bueno, he querido comenzar con esta anécdota y esta cita de Bayazid Bistam, porque lo que vamos a profundizar hoy tiene que ver con esto. Le he querido dar la voz a esta inquietud que viene de Arabia, de la Persia, de un mundo no cristiano, pero con un corazón inquieto. Vamos a abordar el relato de lo ocurrido en el día de Pentecostés. Y aunque es una experiencia interior, a nivel personal y comunitario, en el horizonte está el arco iris, que recoge idealmente en un mismo espacio la gran diversidad del mundo. Aun cuando los que están allí presentes son judíos, la semilla del Evangelio llegará por la fuerza del Espíritu Santo a todas las naciones que hay bajo el cielo, como se dice en el versículo 5 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Una convocación universal desde Jerusalén hacia todos los lugares del mundo, hacia un mundo disgregado, la diáspora hebrea. Estaban allí celebrando Pentecostés, una fiesta judía. Sin embargo, Lucas parece tener en mente toda la difusión del cristianismo ya en los años 80, cuando redacta el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un cristianismo que ya se expande y que transforma vidas a lo largo y ancho de la cuenca del Mediterráneo.
Dicho esto, entremos en materia. Con respecto a la primigenia experiencia de Pentecostés, contamos con dos relatos, con dos narrativas. La de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23 de este evangelio que llamamos Pentecostés Juánico, y el del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que llamamos el Pentecostés Lucano. Por cierto, esta terminología de Pentecostés Juánico, Pentecostés Lucano, fue acuñada en el año 1938 por Cassian Besobrazov en su artículo La Pentecôte Joannique, en francés, publicada en los Études de Teología y Religión. Dice Cassian Besobrazov que hay que distinguir claramente, y el estudio lo muestra, el Pentecostés en versión juánica y en versión lucana. Pero también hay que decir que hay un Pentecostés paulino. No es narrativo. No es la experiencia del Espíritu en la experiencia de Pablo, ni la descripción de lo que ocurre en algunas personas en particular, lo que sí dice Juan y Hechos, sino cómo Pablo explica el acontecimiento vivido en la comunidad cristiana a partir de sus consecuencias. Al respecto, contamos con todo un capítulo precioso de Pablo en la segunda carta a los Corintios 3. Nos vamos a detener solamente en el Pentecostés lucano, como está en nuestro programa. Y teniendo en cuenta que es un capítulo extenso, todo el capítulo 2 del libro de los Hechos, nos vamos a referir en esta ocasión solamente a la primera parte del relato, el acontecimiento del don del Espíritu, como aparece en el capítulo 2, versículos 1 al 13. Y de hecho, dentro de estos 13 versículos me concentraré sobre todo en los primeros. Al discurso, con respecto al discurso de Pedro que viene después y que abarca los versículos 14 al 41, me referiré, sí, porque es importante, pero de paso. Tengamos en cuenta que solo tenemos una hora de estudio y por esa razón no podemos entrar en todos los detalles, cosa que a mí me encantaría poder hacer. Es más, me gusta mucho hacerlo. Por fuerza nos detendremos en algunos aspectos que de todas maneras, son los esenciales. Es curioso, por cierto, que el relato de Pentecostés no aparezca resaltado, reportado sí, pero resaltado en las fuentes literarias antiguas. El indicador en este caso nos lo da la liturgia. Se asumía el profundo vínculo que tenía la experiencia de Pentecostés con la experiencia de Pascua. Estoy hablando de los primeros cristianos. Tertuliano, por ejemplo, veía el periodo de los 50 días como un solo día. Esta expresión es muy de él. La cincuentena pascual es como un solo día. El Pentecostés es un solo día de 50 días. Entonces hay una conexión muy grande entre la muerte y resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Y fue en esto que insistieron sobre todo los padres de la Iglesia. Pero como dice un estudioso de nuestro tema, Luigi Padovesi, que vive aquí, precisamente en Italia, donde me encuentro ahora dando esta clase, hasta el siglo IV después de Cristo, Pentecostés no había asumido todavía su especificidad litúrgica como el día del nacimiento de la Iglesia. Esto ocurre después. Veamos ahora nuestro texto. Hay que leer el texto. Cuando se estudia la Biblia, lo primero es el texto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 13. Lo tomo de la versión de la Biblia de Navarra. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente sobrevino del cielo un ruido como un viento que irrumpe impetuosamente y llenó toda la casa en la que se hallaban.
Entonces se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Y quedaron todos llenos de Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hacía expresarse. Habitaban en Jerusalén judíos, hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, se reunió la multitud y quedó perpleja, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se admiraban diciendo, ¿es que no son galileos todos esos que están hablando? ¿Cómo es pues que nosotros les oímos cada uno en nuestra propia lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y del Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la parte de Libia próxima a Cirene, forasteros romanos, así como judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las grandezas, las maravillas de Dios. Estaban todos asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué puede ser esto? Otros, en cambio, decían burlándose, están borrachos. Vamos a interpretar el texto dando los siguientes pasos. Primero, la transmisión del texto. 2, su contexto. 3, la estructura. 4, su historicidad. Y 5, desarrollaremos los puntos centrales donde está su mensaje. Comencemos con la transmisión del texto. Punto número 1. Hay varios problemas en estos 13 versículos del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, problemas que encajan en lo que en estudios bíblicos, en exégesis, denominamos crítica textual. Es decir, cómo se transmitió el texto, cuál es la palabra o la frase original, que en algunos casos es cuestión discutida. Voy a retener, por razón de espacio, de tiempo, solamente dos cuestiones principales. La primera está en el versículo 1, la segunda en el versículo 17. Es decir, me salgo del versículo 13, importa para entender el texto. Versículos 1 y 17. En el versículo 1, las traducciones que tenemos en nuestras Biblias normalmente dicen, al cumplirse el día de Pentecostés. En griego, en to simplerustai ten gemeran tes Pentecostés. La primera cuestión que aparece es cómo traducir. De hecho, ¿cuál podría, no solo traducir, cuál era la frase original? He leído la que asumimos en las ediciones críticas de la Biblia como estándar y por eso las traducciones lo siguen. Habría que leerlo en to simplerustai, al terminar, al finalizar o al cumplir, como entender cumplir como finalizar el día de Pentecostés. Pero esto crea un problema, porque uno entiende el día cuando se acabó el día de la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Esto estaría en contradicción con lo que dice Pedro en Hechos, en el capítulo 2, versículo 15, cuando le corrige a la gente que no están borrachos porque son apenas las 9 de la mañana. Entonces, no es el fin del día. ¿Cómo se entiende entonces el simplerustai, el cumplimiento? Una posibilidad es la de hacer una lectura elíptica de la frase, o sea, complexiva, entendiendo no el día de Pentecostés, sino el período de Pentecostés, que era designado con este término. Es decir, se habría llegado al completamiento, a la completitud del tiempo de Pentecostés. Esta es la solución que se registra en la mayor parte de los manuscritos y es, por cierto, la frase breve que eligen las ediciones críticas. Sin embargo,
Tenemos otra versión que se encuentra en el Códice de Beza, tradición occidental del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se habla de los días. Entais gemerais ekeinais, tu simplerustai ten gemeran tes Pentecostés. Cuando se cumplieron los días del completamiento del día de Pentecostés. Va en la línea que yo acabo de decir, que es una posible interpretación. Esto está en el Códice de Beza, tradición occidental, que por cierto muchos estudiosos franceses, entre estos los de la Escuela Bíblica de Jerusalén, y por eso la TOP, la traducción ecuménica de la Biblia de Jerusalén, la notan, si no la colocan en el texto, al menos la registran en nota de pie de página. O biblistas como Gerard Rosé, como Justin Taylor, y muchos otros siguen esta línea de traducción. A pesar de esto, yo quiero seguir con la versión que sigue o la frase como la toma la edición crítica del Nestle Aland, que es la versión más breve, la oriental o alejandrina, y que está bien explicada por Bruce Metzger en el Textual Commentary of the New Testament. La segunda anotación la tenemos en el versículo 17. La segunda tiene un impacto teológico. El versículo 17 dice en el texto griego, kai estai entais eschatais gemerais, y sucederá en los últimos días. Se trata del comienzo de la cita del profeta Joel. Joel en el capítulo 3, versículo 1. Y esto tiene, la manera como se reporte la frase de Joel tiene implicación teológica. La frase, como la coloca Lucas, dice en los últimos días, sucederá en los últimos días. Pero resulta que el texto original en hebreo del profeta Joel no dice así. El texto hebreo dice, después de estas cosas. En hebreo, Wehayá ajareja, Wehayá ajareja. Y la versión de la Septuaginta, la versión griega, lo sigue al pie de la letra. Metatauta. Después de estas cosas. Después de estas cosas. De manera que, si seguimos el texto hebreo, tendríamos que decir sencillamente después de estas cosas. Y la tradición textual, las versiones textuales orientales o alejandrinas, sostenidas por el Códice Vaticanus, por la versión copta saídica, por el manuscrito 076, por el padre de la Iglesia Cirilo de Jerusalén, ellos siguen metatauta después de estas cosas, o huejaya ajareja. Pero hay una segunda versión que es la que seguimos normalmente en las Biblias, que es la tradición liderada por Beza, Códice de Beza, tradición occidental o antioquena, que junto con el Códice Sinaítico y otros testimonios y padres de la Iglesia, Ireneo, Hilario, Macario, Crisóstomo, Agustín y otros, prefieren colocar en los últimos días. Entais eschatais gemerais, en los últimos días. Si nosotros adoptamos como original no el después de esto, sino sucederá en los últimos días, tendríamos que entender que Lucas modificó intencionalmente el texto hebreo, con su versión griega también de la Septuaginta, la modificó intencionalmente para mostrar, es una interpretación lucana del texto de Joel, sería el cumplimiento. Esta venida del Espíritu sería el cumplimiento de la promesa hecha por Dios por boca del profeta Joel. Se podría decir de esta manera que el don del Espíritu Santo sobre toda carne cualifica ese tiempo y a partir de ese tiempo como el tiempo último, como el tiempo nuevo y definitivo. La presencia del neuma divino es el signo de un eschato, de una escatología,
de lo definitivo de Dios en la historia que ha comenzado. Podemos ver entonces que no es una anotación menor. Otro biblista, Bertori, en un artículo publicado en el año 1987, decía: el tiempo nuevo es el tiempo escatológico, que para Lucas se convierte en historia y no simple en momento. Esto no es un acontecimiento puntual. Por eso digo, atención cómo se entiende la frase. La profecía se ha realizado ahora cuando están a punto los últimos días, el eschato. Sigamos en un segundo momento ahora con el contexto de nuestro pasaje. En lo que respecta al contexto, ¿qué ha pasado antes de este capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles y qué ocurre después de la manifestación del Espíritu? Es importante siempre situar el texto en su contexto. El acontecimiento de Pentecostés, como es reportado por Lucas, se encuentra justo después de las informaciones que el narrador ha considerado importante explicarle al lector. Esto es, ¿qué fue lo que pasó después de la resurrección de Jesús? ¿Y qué fue lo que pasó? Está en el capítulo 1. Se dice que Jesús estuvo con sus discípulos comiendo la sal durante 40 días. Estoy leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 3 al 4. Luego, en el versículo 8, Jesús promete el Espíritu Santo. Vendrá el poder, la dinamis del Espíritu, que los convertirá en testigos. Y entonces serán los testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Luego, en el versículo 9, versículos 9 al 11, Jesús sube al cielo y versículos siguientes, 14, la comunidad vuelve a reunirse en el aposento alto y allí, versículos 15 al 26, Pedro toma la palabra para dirigir la elección del apóstol Matías, que sustituirá a Judas. En este capítulo 1 hay un par de datos que me interesan. La mención de los 40 días de convivencia de Jesús con sus discípulos indica un tiempo limitado. Como anotaba un gran biblista, Cardenal Carlo Maria Martini, estos 40 días indican un tiempo limitado en contra de las especulaciones gnósticas que tendían a prolongar la presencia de Jesús después de la resurrección. Pero el número 40 sabemos que tiene una connotación bíblica, nos recuerda el Éxodo, el tiempo, el tiempo pascual, la travesía del desierto, que es un tiempo completo y es un tiempo educativo. Por lo tanto, la plenitud de la enseñanza de Jesús a los discípulos. Y este tiempo de 40 días de fuerte convivencia con Jesús está caracterizado por, dice el texto, comía con ellos. Bueno, comía es una traducción posible. Cenaba junto con ellos, comía junto con ellos. El verbo griego es sinalizomai. Sinalizomai, que es un compuesto de la preposición sin, griego, estoy hablando en griego, con el verbo, un verbo relacionado con la palabra sal, halas. Sinalizomai, comer juntos, comer la sal literalmente, juntos. Algunos intérpretes de la Biblia se han querido detener en esta acción del comer juntos y dicen, bueno, es una manera de decir, la pasaron bien, se la pasaron en una interacción profunda. Pero conocemos un texto de Aristóteles en su obra La Ética a Nicómano, o La Ética Nicomaica, donde él dice que la verdadera amistad entre las personas, la verdadera amistad requiere de tiempo y de frecuentación. No se llega a conocerse recíprocamente antes de que el uno reconozca al otro y le regale el don de la confianza. Así comienza una amistad. Si tomamos esto en serio, bajo esta luz podemos entender la frase sinalizomai, que es la ambientación
de la relación con Jesús antes de Pentecostés. Antes de subir al Padre, Jesús pasa un tiempo de 40 días con sus discípulos como un tiempo para restablecer la amistad después de la tragedia de la cruz. Un tiempo que transcurre en el estar juntos, o mejor, el comer la sal juntos. ¿Y qué es lo que pasa después de la escena de Pentecostés? Veremos que la ambientación entonces no es cualquier cosa. ¿Qué ocurre después? Después de la narración de los signos ocurridos en el día de Pentecostés, vemos que hay un discurso. Lo narrado sobre los fenómenos que se identifican en la venida del Espíritu Santo no forman una unidad aislada, cerrada en sí misma. Tienen que ver con lo anterior y tienen que ver con lo que viene después. De hecho, es la preparación del discurso de Pedro. Todo esto es para suscitar la pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y Pedro va a responder con un precioso discurso. La manifestación de los signos requiere la pregunta, ¿qué quiere decir todo esto? Y la respuesta es la predicación de Pedro. Si yo hace un momento me fijé en una cuestión de crítica textual, el versículo 17 del capítulo 2, que no es simplemente después de estas cosas, como dice el texto griego, el texto hebreo de Joel, sino en los últimos días, ya vemos que Pedro le da una orientación muy precisa a su anuncio y a la interpretación del acontecimiento de Pentecostés. Veamos en tercer lugar la estructura de nuestro texto. Me detengo en el capítulo 2, versículos 1 al 13. Podemos subdividir tres partes principales. Uno, una introducción, que es una ambientación con anotación temporal y espacial, describiendo sobre todo el ambiente interior. Estaban juntos en un mismo lugar. Luego, en segundo lugar, tenemos una teofanía, una espiritufanía, el acontecimiento, la manifestación de la venida del Espíritu. Fragor, viento, fuego, espíritu, lenguas. Versículos 2 al 4. Y luego, los versículos 5 al 13 nos exponen la doble reacción de la multitud de judíos de Jerusalén que ha quedado estupefacta frente al acontecimiento. Y esta parte la podemos también subdividir, los versículos 5 al 13, en cuatro momentos. Los testigos del evento prodigioso que acuden al sitio. 2, la intriga que se suscita en el lector a través de las preguntas. ¿Qué significa esto? Luego la enumeración, el listado de los pueblos de la tierra allí representados. Y una última pregunta, de nuevo, ¿qué significa esto? Con una anotación final irónica, están borrachos. En cuarto lugar, quisiera preguntarme junto con ustedes si hay un fundamento histórico del acontecimiento, o esto es una construcción literaria, catequética, por parte de Lucas, a través de su narrador. Bueno, tengo que decir que las opiniones están divididas. Hay quienes ven simplemente una construcción literaria y otros que afirman férreamente que esto es el relato de un acontecimiento real. Para esto, para responder, acudo a uno de los máximos especialistas en el tema, el inglés James Dunn, fallecido no hace mucho. James Dunn. James Dunn interviene en el debate, estudiando las tradiciones de la iglesia primitiva y la manera como se preservaban los eventos fundacionales. Y ha publicado el resultado de su estudio en su obra Beginning from Jerusalem, Christianity in the Making. Christianity in the Making. Está traducido en español, se lo recomiendo, por cierto, recomendadísimo. En español está titulado el libro Comenzando desde Jerusalén, el cristianismo en sus comienzos. Volumen 2, y son tremendos volúmenes.
Debo decir de antemano que la explicación que allí da James Dunn no es aceptada por todo el mundo, pero es interesante. Yo personalmente la encuentro razonable. Uno de los que más la critica es el francés Gerard Rosset, uno de los máximos exponentes de los estudios de los Hechos de los Apóstoles contemporáneos. Y él dice, él cuestiona a James Dunn diciendo que la referencia a Pentecostés sería literaria, editorial, por parte de Lucas, lo mismo que la efusión del Espíritu. Y da como argumento que no hay otro texto en el Nuevo Testamento similar. Para probar historicidad, uno de los criterios es el de la atestación múltiple, es decir, que haya varias fuentes, no una sola, y esto confirmaría, y ojalá alguna fuente externa a los textos religiosos, que ya se sabe que tienen una intención formativa de la comunidad, por lo tanto ya están orientados. Entonces, él argumenta eso. No hay en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, ni en toda la literatura antigua, otro relato que lo confirme o que nos permita compararlo. Sin embargo, no es argumento suficiente para contradecir la posible historicidad. Por eso acudo a James Dunn. James Dunn en su estudio muestra cómo el cristianismo nace como un movimiento al interior del judaísmo, como se le denomina técnicamente, del segundo templo, un movimiento entusiasta. Esto se encuentra verificado en los textos, en la obra lucana, en los escritos paulinos, en los que con alguna frecuencia se alude a elementos carismáticos, experiencias de éxtasis, visiones proféticas, profecías, milagros que son mencionados en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en algunas cartas de Pablo. Esto confirma, habla precisamente de un origen, de una experiencia originaria que es muy particular porque es una experiencia interior. Las primitivas comunidades interpretaron estos acontecimientos como el cumplimiento de las esperanzas que habían sido anunciadas por los profetas, o mejor, en boca de Jesús, la promesa del Padre. La promesa del Padre de la que habla Lucas, o el Evangelio de Lucas, Jesús es quien lo dice en el Evangelio de Lucas 24:49, o también en el texto que acabamos de recordar en el capítulo 1, versículo 4. Mientras comían la sal, les dijo. Pero no solamente Lucas, también Pablo. Pablo en Gálatas 3:14, en Efesios 1:13, hace referencia a la promesa. Desde este punto de vista, tenemos que decir que uno de los aspectos más interesantes de la narrativa lucana de Pentecostés es precisamente el de la reelaboración de la profecía de Joel. ¿Por qué? Porque se está tratando de entender el acontecimiento. Si la profecía de Joel, como ya vimos hace un momento, comenzaba originalmente con una frase genérica, después de esto, en las palabras de Pedro están modificadas con la expresión sucederá en los últimos días. Sucederá en los últimos días. Según James Dunn, nuestro estudioso de referencia en esta ocasión, recomendado, este es un elemento que hay que tener en cuenta. Porque fuera de este caso, nunca en el relato de Lucas hay rastros de este entusiasmo escatológico, la percepción de estar en los últimos tiempos. Lucas debe haberse basado en una tradición precedente, ciertamente, que afirmaba que las antiguas promesas, incluida la de Joel, se habrían cumplido con la venida del Espíritu Santo, que tuvo lugar en algún día, en algún lugar. Es un evento histórico. Esto no se inventa. En la primerísima experiencia carismática, entonces, y que tuvo lugar en Jerusalén,
Tenemos datos que lo pueden sustentar, como por ejemplo Pablo, quien no estaba allí, pero conocía por su relación estrecha, o al menos su aprecio, por la iglesia de Jerusalén, como lo vemos en Gálatas 2, 1 al 10 o en Romanos 15, 25 al 27. Y Pablo reconoce que el Pentecostés de Jerusalén es importante. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el acontecimiento narrado por Lucas podría situarse temporalmente, como también lo demuestra James Dunn, en aquel Pentecostés inmediatamente posterior a la muerte de Jesús. Bueno, los biblistas han estado discutiendo mucho el tema, si fue en ese primer año o pasaron 2 o 3 años. No es algo importante. El hecho es que cuando Pablo vive su conversión, que es 3 años, 2 a 3 años después de esto, él ya vive una experiencia también, él, en primera persona de Pentecostés. Y será uno de los que donde imponga manos, ore, también será testigo de la experiencia. Sí, se hablaba de este Pentecostés en las comunidades primitivas, y Pablo hace referencia a ello, es que la comunidad cristiana le dio continuidad a 2 de las 3 fiestas judías más importantes, fiestas de peregrinación, quiero decir, la de Pascua y de Pentecostés. La iglesia cristiana, la comunidad cristiana no marcó la fiesta de las cabañas, por ejemplo. En cambio, sí Pascua, con la muerte de Jesús, y Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en ellas había ocurrido algo importante. Por eso. Entonces, al datar la experiencia del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, hay que subrayar que ante todo se trata de un acontecimiento sobrenatural, de una intervención divina, que se entiende mejor en el marco de una fiesta hebrea que le da todas las proporciones, toda la resonancia, todo el colorido de significación. Y la fecha más conveniente, después de los 40 días que terminaron con la sesión de Jesús, pues la fiesta más importante, la fecha era la de Pentecostés, que aquí va a recuperar o va a adquirir un nuevo significado en la experiencia cristiana. Tenemos que decir entonces, al estudiar nuestro texto de Pentecostés, que Lucas le está presentando al lector una historia de la salvación, una historia que sigue una línea de desarrollo que es el proyecto de Dios. Hay un proyecto de Dios que se realiza de manera progresiva, por etapas, y que es contundente, es verificable. Y para redactar el acontecimiento, como lo leemos ahora en Hechos 2, 1 al 13, Lucas parece inspirarse en una tradición, él no la inventa, una tradición recibida, preexistente, como lo dice en el prólogo, en el proemio del Evangelio, tal como nos los han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y se convirtieron en servidores de la palabra. Lo mismo ocurre aquí, lo mismo. Una tradición persistente que daba cuenta de los fenómenos extraordinarios ocurridos en la comunidad, en Jerusalén, y que no es otra cosa que la venida del Espíritu Santo, el don definitivo de Dios. Punto que he subrayado, el eschato, los tiempos definitivos de Dios en la historia. Bueno, dicho esto, creo que ya tenemos los elementos para mirar ahora de cerca, ponerle la lupa a nuestro texto. Comencemos con la ambientación. Capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer juntos el texto. Abre tu Biblia si la tienes a la mano, por favor. Hechos 2, 1. En to simplerustai tengemeran tes Pentecostés, esan pantes homo epitoto. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Lo que ocurre en el cenáculo es un momento fundamental para la vida de la comunidad de los discípulos, de los discípulos de Jesucristo. Nuestra narrativa, como notamos ya desde la primera frase, es bien localizada, teológicamente nutrida,
y dicha de tal manera que quedará impregnada en la mente del lector. Por eso no lo olvidamos. Un acontecimiento un acontecimiento único, pero que es el comienzo de, como ya hemos visto. Jesús les había dicho, permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de Dios. La frase estaban juntos en el mismo lugar se entiende como obediencia a esta palabra de Jesús que está en Lucas 24:49 que ha repetido en el capítulo 1. Pues la espera termina y la promesa se cumple. Atención con el campo semántico, quiero decir los términos, cómo se van repitiendo y delineando en nuestro pasaje. El término cumplimiento, el verbo griego plero, cumplimiento. En 3 versículos, de los primeros 4 versículos del capítulo 2, se repite como una tecla el mismo verbo. Versículo 1. Y al cumplirse el día, cayendo sin plerustai, aquí está, plero. Versículo 2. Llenó toda la casa en que se encontraban, el viento, plerosen holon tonoikon, o esan catemeno, de nuevo pleró. Y en el versículo 4, kai eplestes zampantes neumatos hagio, y quedaron todos llenos de Espíritu Santo. Hay mucha fuerza en este verbo cumplir. Se cumple el tiempo o se llena. El verbo plero es el mismo verbo. Se cumple, se llena el tiempo. Luego el sitio, también la casa, se cumple, se llena. Y luego son ellos en persona los que son llenados plero. ¿Cómo más podríamos nosotros traducir esto? Con el mismo verbo, 3 veces. El tiempo, el lugar, las personas. Esto hay que leerlo siempre en relación con el Evangelio. Lucas está haciendo lo que se llama hoy en estudios bíblicos la sincresis, un paralelo con el comienzo del ministerio de Jesús. Jesús quedó lleno del Espíritu en el bautismo del Jordán, viene el Espíritu sobre él, toma posesión de él, y Jesús alude a esto luego en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret. Bautismo, capítulo 3, versículos 21 y 22 de Lucas, luego sinagoga de Nazaret, discurso, capítulo 4, versículos 16 al 21 del Evangelio. Y allí Jesús va a decir, el Espíritu Santo está sobre mí. Si con el capítulo 4 de los Hechos, del Evangelio, comienza el ministerio público de Jesús, dando cuenta de esta llenura del Espíritu, Jesús ungido por el Espíritu, además una llenura interpretada a partir de la palabra profética de Isaías. En paralelo, lo mismo ocurre con la comunidad cristiana, llena del Espíritu, pero interpretado el acontecimiento desde la palabra profética. Allá con Isaías, acá con Joel. Y la novedad está en que el Espíritu Santo se da como un don, no solo para la comunidad de los seguidores de Jesús, sino para la humanidad entera. Este es un don que se va a multiplicar, no solo para este grupo. Es el don, por eso en los últimos tiempos, Dios le está hablando al pueblo de Israel, pero a partir del pueblo de Israel para el mundo entero. El mundo entero que podrá recibir el anuncio del Evangelio gracias al poder suscitado por esta fuerza de lo alto que es el Espíritu Santo. Y por eso serán sus testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero volvamos al versículo 1. Esta introducción enfatiza que la comunidad que hace la experiencia originaria está en el tiempo en que se ha cumplido el Pentecostés, los días de Pentecostés, cosa que acabo de explicar hace un rato, pero están unidos. Está el adverbio griego homo, juntos. Es más, se enfatiza de forma pleonástica, epitouto. Todos estaban unidos
Qué importante, este diplomado es de ecumenismo, y aquí está la unidad. Estaban unidos y en un mismo lugar, epítomo todos. Hay un énfasis en el estar juntos. Este juntos no es solamente la referencia a la comunidad que ha estado perseverando en oración en el cenáculo y que ha elegido al reemplazo de Judas, manteniendo la unidad. La comunidad que está en el aposento alto, en el hiperón, como dice el versículo 13 del capítulo 1, esta comunidad es una comunidad que está reviviendo la experiencia de la configuración del pueblo de Dios, de la constitución del pueblo de Dios en el Sinaí. Y esto, lamentablemente, yo quería desarrollar este punto, pero no, el tiempo no me lo permite. Me dieron solo una hora. Hay mucha materia. Yo les voy a pasar el escrito de lo que estoy diciendo, de manera que este punto que no voy aquí a explicar, la relación entre Pascua y Pentecostés, entre la fiesta judía de los corderos y la fiesta de la siega, estamos hablando de un mundo agrícola, campesino, y la relectura histórico-salvífica que hace el pueblo de Israel releyendo en los corderos, bueno, que está unido, Éxodo 13, 12, 13, el ritual del cordero, la Pascua, la liberación, pero luego la llegada al Sinaí y la relación que tiene con la siega. Se hacen relecturas y ahora el cristianismo va a unir venida del Espíritu Santo con Sinaí, con siega. No lo voy aquí a abordar, pero el texto queda por escrito, de manera que espero lo puedan profundizar. De todas maneras, quiere decir, estoy pasando aquí mis páginas, al respecto he escrito 8 páginas, solo para explicar la relación entre la antigua y la nueva alianza, y qué relación tiene con Pentecostés y por qué es tan importante, y cómo la teología del Espíritu Santo tiene que ver con esto. Me lo salto, pero permítame simplemente decir que lo que dice el versículo 1, al cumplirse el día de Pentecostés, podríamos entenderlo como el cumplimiento, la realización plena de la alianza. Es una fiesta hebrea, pero ahora cristianizada, lo mismo que ha sucedido con la Pascua. Los cristianos no volverán a comer hierbas amargas ni a matar cordero. El cordero ahora es Jesús y ahora se celebra en la memoria de la fracción del pan. Lo mismo ocurre con Pentecostés. La nueva alianza ahora es revivida, experimentada, mejor dicho, en su pleno cumplimiento en la venida del Espíritu Santo. El que en la tradición profética es el que sella la nueva alianza, purificando nuestros corazones, dándonos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para que podamos vivir según el Señor, de corazón a corazón con Dios, según Dios, en el conocimiento de Dios. Bueno, en esto estoy aludiendo a las profecías de Jeremías 31, 31 al 34 y de Ezequiel 36, 18 al 20. Sigamos leyendo nuestro texto. Veamos ahora la manifestación del Espíritu. Los versículos 2 al 4, segunda parte de nuestro texto, se detienen en la espiritofanía. Las teofanías bíblicas, siempre, es un esquema, un patrón narrativo, tienen que ver con un ver, un oír y luego el acontecimiento. Los versículos 2 y 3 nos presentan el oír y el ver. Y enseguida el versículo 4, el acontecimiento dicho con una sola frase, y quedaron todos llenos de Espíritu Santo. Lo primero que se despierta es el oído, y oyeron. Cuando Dios va a hacer algo grande, prepara el terreno. Y oyeron el viento, una ráfaga de viento, como un huracán, que entró en la sala. Luego vieron, versículo 3, del oír pasamos al ver, vieron fuego, lenguas como de fuego, que se posaban sobre cada uno de ellos.
Las conexiones con el Antiguo Testamento son evidentes. El viento, el fuego, son elementos teofánicos en el Antiguo Testamento y también referidos al Espíritu Santo. Pero para no entrar aquí en abundancia de textos, vamos al esencial. Hace un momento decía que hay una relación con el Sinaí, con la alianza del Sinaí. Y en la teofanía del Sinaí, cuando Dios selló su alianza, Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 25, Dios se manifestó con fenómenos bastante parecidos. El fuego, el estremecimiento, todo esto es importante, se está retrayendo, se está conectando. Y la finalidad del Éxodo, cumbre de la Pascua, es la alianza. Dios le pone el anillo a su pueblo, tú eres mío, y el pueblo se lo pone a Dios, yo soy tuyo. Yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. Es una fusión, miren esto, aquí viene la teología del Espíritu, una fusión de amor esponsal. Una fusión de amor esponsal. Yo soy tuyo, tú eres mío. Yo te pertenezco porque me doy a ti en la libertad. Esto solo era posible después de salir de la esclavitud, en la libertad. Dios no se esposa a alguien a la fuerza, es un don generoso. Dios se da y el pueblo lo recibe y se le da en la libertad. Fusión esponsal, yo soy tuyo, tú eres mío. Y esta manifestación de Dios tiene como característica que involucra a la naturaleza. Dios, el creador, entra en escena y entonces viene en el Sinaí el estruendo de la trompeta, que es un instrumento de viento, relámpagos, que son manifestaciones de fuego, y todo esto en medio de la densa nube que cubre la montaña. Los elementos de la naturaleza aquí adquieren un valor simbólico, viento, fuego. Pero repasemos. Viento. Versículo 2, viento. El viento, el neuma, alude también a la respiración. Los árabes, sobre todo los beduinos, llaman al viento del desierto la respiración, el aliento de Dios. Un aliento que sopla sobre su creación. El Espíritu de Dios, la Ruach, no digan el Ruach, nunca digan esa barbaridad. Es en femenino y es con el acento en la U. La Ruach Adonai es la respiración de Dios. La respiración de Dios, que representa al mismo tiempo la vida misma de Dios. Una vida de Dios, un aliento que ya estaba en la creación. Génesis 1:2, y el espíritu aleteaba sobre las aguas, un ave. Pero luego en Génesis 2:7, y Dios insufló su respiración en nuestra respiración, en la respiración del Adán. Es la misma vida de Dios que entra dentro de nosotros y que atraviesa a las criaturas dándoles a cada una la vida. Pero tenemos también el fuego. El fuego nos recuerda también en el Sinaí la llama ardiente, ¿se acuerdan? La llama, la zarza ardiente que no se consumía, no se volvía cenizas. Pero hay algo más importante. El fuego es símbolo del amor, símbolo del calor y de la luz que ilumina. Así lo entiende el Cantar de los Cantares. Por eso la teofanía adquiere un significado muy particular, que el pueblo de Israel retoma precisamente en la fiesta de Pentecostés. El Espíritu es el principio de la vida en cuanto a aliento, y al mismo tiempo es el principio del amor, como el fuego, el amor, de la verdad. La luz es el calor. En el Pentecostés juánico, en Juan 20:22, el resucitado lleva a cabo el Pentecostés de la misma manera. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Sopla la roa. El Espíritu como principio de vida en cuanto respiración, aliento. Y es interesante que hablemos de esto precisamente en un tiempo en el que la pandemia
creemos que ha pasado, no ha pasado. Lo que ha afectado precisamente la respiración es la vida. En el Salmo 104, en el versículo 30, un himno bellísimo que merece la lectura completa, un verdadero cántico de las criaturas, y que probablemente está tomado prestado del himno egipcio al dios Sol, al Atum, Akenaton, un himno del siglo XIV, de Akenaton a Menofis IV, le canta al Sol como divinidad. Un Sol que irradia vida sobre toda la creación, le da color, calor, vitalidad. En el versículo 30 de este Salmo 104 se dice, si envías tu aliento son creados y renuevas la faz de la tierra. La respiración de Dios es su espíritu creador. Y por eso agrega, si le quitas tu respiración, tu aliento se muere y regresan al polvo. Pero si envías tu aliento, son creados y renuevas la faz de la tierra. Y podemos notar la antítesis. Si Dios retira el principio de la vida, te precipitas en el polvo, en la muerte, como que te deshaces hasta el polvo y te desmoronas. Pero Dios hace todo lo contrario. Te levanta desde el polvo, te rehace, te recrea como persona con toda la belleza y plenitud que le impregna a todo lo que hace. En el libro de Job, en el capítulo 10, se representa esta respiración que sale de nuestros labios, como un hilo que sale hacia lo alto y llega a Dios. Y Dios tiene la punta de este hilo en su mano, y este hilo entra también en nuestra respiración. Si Dios lo suelta, nosotros caemos en la muerte. Bueno, tenemos entonces que debió aludir simplemente al significado esencial, viento y fuego. Y resulta que este fuego se distribuye, un fuego que se distribuye en muchos fuegos y que tiene forma de lengua. Esto es importante. El Espíritu dará lengua. Es lengua en forma de lengua, fuego, yo no sé, dice, el fuego tiene forma de lengua, aquí y siempre. La lengua de quién, yo no lo sé, pero lengua, y los discípulos van a tener lengua. Esto es lo que enseguida se va a decir. Versículo 4. Atención. Versículo 4. Y quedaron todos llenos de Espíritu Santo. Calle zampantes, neumatos hagio. Calle zampantes, neumatos hagio. Solo 4 palabras. 4 palabras en griego, neumates, pantes, neumatos hagio, para describir el acontecimiento más importante de la historia. Y quedaron todos llenos de Espíritu Santo. Ya he dicho cómo esta es la tercera vez que aparece el verbo plenificar. Cuando quedaron llenos los días de Pentecostés, se llenó la casa y ahora quedaron llenos ellos. Pentecostés es llenura de Dios. Ese estar llenos es fuerte. Dios hasta los tuétanos. Dios hasta lo más profundo del ser. La inmensidad de Dios. La inmensidad de Dios en la pequeñez de su criatura microscópica. Es como si toda una gran laguna o el océano de Dios lo vaciáramos en un vasito de agua. Como si la inmensidad de Dios la derramáramos en un vasito de agua. Bueno, esa expresión no es mía, es de San Gregorio Magno, un santo que vivió aquí a 100 metros de donde yo estoy hablándoles, en el Celio, en la colina del Celio de Roma. La inmensidad de Dios en la pequeñez de la criatura. Este es el cumplimiento. Se llena todo, se llena el tiempo, se llena la vida, pero se llena también la alianza. Es la plenitud de la relación con Dios. Dios toma posesión de ti. Y esto, volviendo otra vez al Sinaí, en el Sinaí se hablaba de Dios en una nube. Y en el camino del desierto esta nube seguía acompañando al pueblo. En el libro del Éxodo, capítulo 40, versículo 34, se dice que la nube, llega un momento en que la nube de Dios desciende sobre la tienda del encuentro. Y esto se llama en hebreo la Shekinah.
la Shekinah, el espíritu desciende, la nube luminosa desciende. Y esto es el Espíritu Santo. En Lucas, esto tiene su confirmación en Lucas. En Lucas 1:35, el ángel, Gabriel, le ha dicho a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y se refiere al Espíritu, pero con una alusión a la Shekinah de Éxodo 34. El Espíritu es la Shekinah, la inhabitación de Dios en su criatura. Presencia creadora, transformadora, planificadora de vida. Y no solamente de mi vida, sino de la relación con Dios. Yo soy asumido por Él y Él me asume a mí. Yo soy tuyo y esto es mío. Y tú te haces mío. Podemos ver cómo en el evento de Pentecostés se conecta el cielo con la tierra. El cielo de donde viene el estruendo con la tierra, el lugar donde están reunidos los 120 o los apóstoles con el grupo que le acompañaba. El Espíritu actúa con poder en el espacio de una casa y en el terreno del cuerpo de cada uno. Y la indicación de esta llenura está en el efecto inmediato. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Kayer tolalei, heterais, glosais, katos toneuma edidu, apostengeisan autois. Comenzaron a hablar en otras lenguas. La ley heterais glosais, otras lenguas. Según el Espíritu les concedía pronunciar. Apophthegma es el término aquí. Dicho, decir, expresar. Es una expresión del Espíritu. El fuego de las lenguas, como ya vimos, alude a la teofanía del Sinaí, más que al fuego de la zarza ardiente que vio Moisés. Y aquí, este fuego se vuelve comunicación. Atención, no es tanto el tema de la glosolalia o glosolalía, que para los primeros cristianos era el don de conocimiento, un don de conocimiento profético, como está en 1 Corintios 13:1, en 1 Corintios 12:40. Aquí más bien es la xenolalia, que es un milagro único en todo el Nuevo Testamento, que es hablar en las lenguas, en los idiomas que hablan otros, o mejor, entendernos. Es un entendernos. No es la oración estática que alguno tiene que traducir. Aquí no hay que traducir nada. Es hablarle al otro en su lengua. ¿Y qué se hablaba? Las maravillas de Dios. Tenemos entonces, y si lo interpretamos desde la cita de Joel, que Pedro explica enseguida, se trata de un don profético. El testimonio cristiano es un ejercicio profético. La profecía definitiva, que es el anuncio del acontecimiento salvador en Cristo Jesús, es el gran anuncio. Y ahora no es la profecía que ejercen algunos llamados, algunos servidores de la profecía, como en el Antiguo Testamento, todo el pueblo es profeta. Todos pueden profetizar. Lo dice Joel, lo explica enseguida Pedro. No unos cuantos, todos. Profetizan y todos. Los ancianos verán visiones, los jóvenes soñarán sueños, jóvenes y ancianos, siervos y siervas, hombres y mujeres. Y a propósito de este don que tiene característica profética, una biblista, María Luisa Rigato, en un artículo publicado en la revista bíblica italiana del año 2000, aquí les dejo la referencia, lo recomiendo porque es realmente muy novedoso y ha ayudado a entender bien esta parte. Ella, en su estudio, porque es un estudio muy detallado, propone una visión innovadora. Pone en diálogo esta escena de Pentecostés con otra teofanía y que tiene que ver con una vocación profética, que es el tema. El fuego que purificó
los labios impuros de Isaías. ¿Se acuerdan? Isaías capítulo 6. El fuego, la tenaza, fuego, que purificó la boca del profeta y colocó las palabras de Dios en sus labios. En el análisis de la doctora María Luisa Rigato, ella llega a una conclusión que da una perspectiva interpretativa que yo creo que es contundente. Así como gracias a la purificación el profeta pudo cumplir su misión, también la iglesia podrá anunciar ahora al resucitado. Creo que es una conexión importante. Purifica, pero también coloca la palabra de Dios en la boca, como fuego, como un fuego. Pero sigamos avanzando. Ya se nos ha ido el tiempo, tenemos que acabar. En la tercera parte de nuestro texto, los versículos 5 al 13, se describe lo que ocurre fuera del cenáculo. La atención se desplaza. Ahora vemos el ejercicio del testimonio. Acuérdense, Hechos 1:8. Recibirán el Espíritu, la fuerza del Espíritu y serán mis testigos. Esto es lo que están haciendo y con carácter profético. El don del Espíritu genera el testimonio por medio de la proclamación. ¿De qué? De las maravillas de Dios, como dice el versículo 11. Las megaleia tuteu, se dice en griego. Hay cuestiones aquí que podríamos discutir, pero no es del caso. ¿Cómo es que los habitantes de Jerusalén escuchan el ruido que se produce en las personas y llegan a la casa? Realmente, bueno, la pregunta queda, ¿eh? ¿Cómo es que se reúnen todos allí? El narrador no explica. En todo relato hay lo que se llama elipsis narrativas, vacíos narrativos. O no son del interés del narrador, y por eso no lo dice, porque no es importante, o deja al lector la tarea para que el lector arme la escena. Lo que sí es importante, y es lo que quiero subrayar para terminar, son los datos que el texto mismo nos da y que nos llevan en una dirección interpretativa precisa. Interesa en primer lugar a quién le hablan. Le hablan a los judíos, no a los paganos. Ya vendrá la evangelización de los paganos, el bautismo del eunuco, vendrá el bautismo de Cornelio, que es la apertura propiamente dicha a los paganos. Aquí no, aquí se trata del pueblo judío. Se necesitará mucho camino todavía para la evangelización de los paganos, pero aquí, de todas maneras, ya está proyectado. Eso es lo que importa. Ya está proyectado. ¿Quiénes son los que acuden? El versículo 5 les coloca un nombre. Estaban en Jerusalén residentes. En griego, katoikeo. Residentes. No son visitantes. La explicación de que eran judíos que habían venido para la fiesta de peregrinación de todas partes del mundo, porque esto era una fiesta de peregrinación, y que entonces estaban de paso, y por eso había tanta gente, se choca con lo que el texto mismo dice. El texto dice katoikeo. Katoikeo, residentes. Judíos residentes. Pero además se dice piadosos, que eran piadosos, observantes, que venían de todas las naciones que hay bajo el cielo, pero residen en Jerusalén. Vienen. Aquí, por eso viene la atención. Viven acá, pero aparece la lista de todos los pueblos de diversas procedencias. Que sean piadosos es una cualificación importante. Se refiere al temor de Dios, al cuidado de la observancia de la ley que se le aplica a los judíos. En el versículo 11, estas mismas personas son llamadas judíos y prosélitos. En todo caso, son circuncidados, judíos y prosélitos. Por lo tanto, se excluye la presencia de paganos entre los oyentes del discurso de Pedro. El tema de la evangelización de los paganos, repito, viene después.
Pero aquí está la semilla. Los que estaban en Jerusalén eran habitantes, no peregrinos. Eran habitantes piadosos, eulabés, se dice en griego, reverentes, gente que vive a la sombra del templo, eso es. Pero en el versículo 11 se ha hablado de prosélitos. ¿Quién es un prosélito? Un prosélito es una persona que está a mitad de camino entre judío y pagano. Es judío, es un pagano. Un prosélito es un pagano, pero convertido al judaísmo. En el siglo pasado se decían, cuando se explicaban las misiones en el mundo cristiano, siempre se argumentaba, el mundo judío no tenía misiones. ¿Por qué? Porque un judío nace judío, vive judío y muere judío. A ellos no les interesa ir de puerta en puerta un sábado a ganar adeptos. Eso es verdad, pero no es la verdad entera. Porque hay datos, por ejemplo, el Señor quiere evangelizar a través de Jonás a Nínive. Jeremías, cuando es llamado, Jeremías 1:5, es llamado por el Señor profeta de las naciones, Goyim, paganos. De todas maneras, esto todavía no se ha realizado plenamente. Los prosélitos eran personas paganas que se sentían, que se enamoraban del judaísmo y se circuncidaban, vivían las fiestas, practicaban el sábado, comían a la manera hebrea y sobre todo dirigían sus vidas según la Torá, según la ley de Dios. Hay un proselitismo que se puede llamar proselitismo interior, como el que hacían los fariseos, y de la cual Jesús acusa en Mateo 23:15. Ustedes van dando vueltas, hipócritas, recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo ganan lo hacen digno de condenación, como ustedes. Fuerte Jesús, es fuerte el maestro. En fuentes rabínicas posteriores, tal vez, no sé si se aplique al siglo I después de Cristo, porque esto en realidad es del siglo III y IV, pero interesante, los prosélitos eran clasificados en categorías. Los verdaderos prosélitos, Ger Sedek, los extranjeros residentes, Ger Toshab, los prosélitos por miedo, Ger Harayot, y los prosélitos de sueños, los Ger Halomot. Ya una tipología. Los primeros se convierten con buenas razones y viven según la Torá. Los segundos viven apropiadamente en la tierra de Israel. Los terceros se convierten por miedo porque han visto un milagro. Y los cuartos se convierten al judaísmo por interés, para su propio beneficio. Una categoría cercana a los prosélitos es la de los temerosos de Dios. Temerosos. Lucas ya ha hablado de temerosos de Dios en diversas partes, tanto en el Evangelio como en Hechos también lo seguirá haciendo. Personas que participan en la oración sinagogal y que en la práctica no se diferencian mucho de los judíos, solamente que no han nacido judíos. Por ejemplo, Cornelio, el primer pagano convertido, era un fogúmenos tonteón, un temeroso de Dios. ¿Estaríamos hablando aquí de esos personajes ya? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Y qué es lo que importa? Lo que importa es que tenemos aquí el listado de los pueblos que en los tiempos de Lucas, final de siglo, cuando ya redacta Hechos de los Apóstoles, ya estaban siendo evangelizados. Y se llegaba primero a los judíos, por eso, y de aquí se seguía con los paganos, que es la lógica del proyecto de Dios. Eso es lo que importa. De todas maneras, fíjense la tensión. Comienza con este grupo, pero la visión es universal. No sé si me he hecho entender. Es importante. Comienza aquí, es el proyecto de Dios. Dios ha hecho la alianza con un pueblo, pero a partir de Pentecostés, y Pentecostés es esto, llega a todos los hombres y mujeres de la tierra. Todavía aquí en este texto no lo hace, pero ya el hecho de colocar la lista de los pueblos de la tierra indica la gran proyección universal
de este acontecimiento. ¿Qué es lo que estos pueblos entienden, representados en los oyentes que están allí? El versículo 11 dice, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. No necesita mucha explicación porque las maravillas de Dios es la gran obra de Dios en Jesucristo que Pedro va a explicar. Lo interesante es que esto lo entienden en su propia lengua. ¿Cómo entender aquí esto? ¿Cómo entender el fenómeno de las lenguas? Ya lo vengo aludiendo. Lo primero que hay que anotar al respecto es que el hablar en lenguas aquí no está claramente definido. En los versículos 1 al 4, el Espíritu cualifica para hablar en lenguas extranjeras. Otras lenguas, dice. Heterois, glosais. Otras lenguas. En cambio, son los discípulos los que hablan los llenos del Espíritu los que hablan otras lenguas. Pero en los versículos 6 y 11 se dice que son los oyentes los que entienden en su propia lengua. Entonces daría la impresión de que el fenómeno ya no estaría en la boca del predicador, sino en las bocas de los predicadores, sino en los oídos del oyente, ya que cada uno entiende en su propia lengua lo que le dicen los apóstoles en arameo. No es completamente claro el texto, y podríamos entender, solución diplomática, pues las dos cosas. Algunos explican, dicen no, que tenemos dos fuentes diferentes en la tradición textual, y entonces Lucas dejó las dos. Bueno. El hecho es que cada uno, que Pentecostés es aprender la lengua del otro. Poder hablar, no es el otro el que tiene que hablar en la mía. Soy yo el que entra en una lengua es un universo. Entrar en el mundo, en el universo del otro. Y esto me lleva a una anotación más. A ver, generalmente, y si ustedes miran la nota de la Biblia de Jerusalén van a encontrar esto, la nota de pie de página. Pentecostés sería la antítesis de Babel. ¿Han escuchado eso? La antítesis de Babel. En Babel la gente no se entendía. En Pentecostés la gente habla la misma lengua. Aunque esta interpretación es antigua, también la hace San Gregorio Magno, que vivió en esta colina romana, el gran papa. Vivió en torno a los años 600, un doctor de la iglesia. Esta interpretación yo la veo muy común. Es más, ha influido mucho en el que en la liturgia católica de la vigilia de Pentecostés se comience con Babel y se termine con el relato de la venida del Espíritu. Pero tengo que decir que no explica probablemente el significado del texto local. Si nos vamos a la teología de Génesis 11, 1 al 9, y no a la controversia contra la civilización mesopotámica que parece subyacer en este texto, podemos más bien interpretar la confusión de lenguas, Génesis, como un elemento positivo y que corresponde al deseo original de Dios para la humanidad. El hombre y la mujer, según el ideal divino, desde el comienzo de su historia, desde su creación, están destinados a ser dispersados. Como las semillas son llevadas por el viento para ser plantadas y para crecer y dar frutos en otras tierras. Creados para crecer y multiplicarse, dice Génesis 1 al 20, y habitar la tierra. Como los peces deben llenar el mar y las aves el cielo, Génesis 1:22, los seres humanos deben llenar, poblar la tierra, Génesis 1:28. Entonces, la idea de Dios no es encerrar a la gente en un mismo lugar, hablando la misma lengua y comiendo la misma comida, sino irse en diáspora. Suena raro, ¿verdad? Irse en diáspora. Cuando la humanidad
intentó en Babel encerrarse en un castillo, una torre, Sigurat, mesopotámico. Génesis, narración simbólica de Génesis 11. Esta operación fracasó estrepitosamente. Fracasó. Satisfechos de hablar el mismo idioma, vivir en la misma ciudad, son castigados. No porque intenten llegar al cielo construyendo una torre. Ellos son atajados por Dios porque están buscando una unidad que no permite la confrontación, la diversidad. Porque su intención es la de no estar dispersos por toda la tierra. La intervención de Dios es medicinal. Esto que se entiende como un castigo es medicinal, es la pedagogía de Dios, es una curación. Su intervención curativa será volver a bajar en medio de ellos, como ya lo había hecho antes cuando bajó al jardín para buscar a Adán y a Eva y obligarlos a aprender otras lenguas. Y Dios, dice Génesis 11:8, los esparció por todas partes, por toda la tierra. Pienso que es así como debemos entender Pentecostés. La iglesia de Pentecostés es la comunidad que empieza a hablar las lenguas de otros pueblos. Por tanto, no una sola lengua. En una sola lengua tenemos un mismo contenido, sí, el anuncio de Jesucristo, pero en la diversidad de las personas, de las culturas, de las generaciones. ¿Cómo hablarle hoy a los jóvenes? ¿Cómo hablar hoy en los medios, en las redes, que tienen tanta cosa buena y también tanta basura? Y también tanta perversión, cuidado. ¿Cómo hablar las lenguas de los pueblos? ¿Cómo experimentar ese proceso de dispersión positiva? Positiva. No es ruptura, es unión, pero es la dispersión, el llevar lejos. Ahora ocurre con la fuerza del Espíritu, luego será confirmado en el bautismo de sangre, en el martirio, que provocará persecución y movimiento de la iglesia. Pero ahora es la forma más legítima, en la fuerza del Espíritu. Unión, frase número 1, pero luego expansión, conclusión del relato. Dejo con ustedes, que había comentado aquí también lo del borrachos y cómo entender el vino, el Espíritu Santo como vino, pero el tiempo no me permite seguir más. Ya he abusado del tiempo, discúlpame Pacho que me he tomado más tiempo del normal. Los invito a cada uno a estudiar bien este texto de Hechos 2, 1 al 13, y espero que nos sirva de base para entender más a fondo la experiencia de Pentecostés y entender cómo ella es una buena ocasión hoy para el ecumenismo. Que tengan todos un feliz día.